Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Listos y preparados? Muy bien, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, como de costumbre, te da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. El día de hoy seguiremos analizando en el área de personal social el tema, las tecnologías de la información y comunicación son totalmente inofensivas. ¿Qué dices tú? Hoy vamos a ver si es así. Recuerda que en esta clase debes lograr tu meta. ¿Y cuál es tu meta? Tu meta es interpretar información sobre las ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Para que tú logres la meta, recuerda que esta vez tienes la oportunidad de realizar dos criterios. El primero es identificar las ventajas y riesgos de las TIC en la educación. Recuerda que TIC nos referimos a tecnologías de la información y comunicación. Está de manera abreviada. Y también vas a elaborar en un cuadro las ventajas y riesgos de las TIC en la educación y en la vida diaria con la finalidad de compartirlo con tu familia y tu docente. ¿Estás listo y preparado para empezar con la clase? Empecemos entonces. La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de tecnología, nos referimos al celular, a la laptop o computadora, nos referimos a la tablet, al televisor. Todos ellos son tecnologías de la información y comunicación, que nos dice que se han vuelto indispensables en el desarrollo de la sociedad. Más aún, en este tiempo de pandemia COVID-19, nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Así es, el día de hoy vas a tener la oportunidad de interpretar información sobre las ventajas y los riesgos que pueden traer el uso de las TICs y vamos a ver cómo nosotros podemos darle un buen uso el día de hoy. ¿Estás listo y lista para ver cuáles son las ventajas y los riesgos al usar las TICs? Empecemos leyendo el siguiente diálogo. Observa la pantalla. Mira, ¿qué están haciendo? Están usando las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Están usando el celular, la radio y la televisión. A ver, vamos a ver qué es lo que dialogan. Gerson dice, Patty, ya deja el teléfono y ven para mirar la televisión. Primero miramos mi serie favorita, luego te reto a un videojuego y más tarde hacemos la actividad de aprendo en casa. ¿Te das cuenta? Pueden usar la televisión para hacer sus actividades de aprendo en casa. ¿Pero qué prefieren hacer primero? Prefieren ver televisión y jugar, ¿verdad? Pero ¿qué le dirá Patty a Gerson? Pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena, así que no te distraigas con la televisión y haz tu tarea. ¿Te das cuenta que podemos distraernos con la televisión y no cumplir con nuestros quehaceres del hogar? Ni tampoco podemos cumplir con las actividades escolares. Pero, ¿qué dirá Liliana? Conmigo no cuenten, a mí me encanta la música, me puedo pasar todo el día escuchándola. Mira, ¿crees que está bien pasar todo el día escuchando música? ¿Está haciendo bien, Liliana? Luego de haber leído el diálogo, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y comunicación identificas en el diálogo? ¿Has podido identificar algunas ventajas? Por ejemplo, una de las ventajas sería de que se puede usar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar las actividades de aprendo en casa.
Otra de las ventajas sería que lo podemos usar para recrearnos. ¿Y cuáles serían los riesgos? Los riesgos serían que si nosotros no usamos adecuadamente la televisión, el celular y la radio, podemos correr el riesgo de no cumplir con las actividades escolares y con nuestras responsabilidades del hogar. Eso te diste cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Gerson, quería dedicarse más tiempo a ver televisión y a jugar. ¿Te diste cuenta? Entonces lo importante que es usar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora vamos a analizar un texto. Antes de leer el texto, observa el título. El título dice: Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidos como TIC, en la educación. ¿Cuáles crees tú que serán las ventajas y los riesgos si nosotros usamos las TICs? ¿Tendrán ventajas y tendrán riesgos? Pues el día de hoy vamos a ver la opinión de Denis y de María. Ambos tienen su postura, tienen sus argumentos y ellos dicen por qué son importantes las TICs en la educación. En el caso de Denis dice que sí es importante y en el caso de María dice que no es importante. Así que mira cómo está estructurado el texto. Está estructurado en una tabla. Ambos manifiestan sus opiniones y sus argumentos. Luego de haber analizado la estructura del texto y el título, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el título Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación? ¿Tienes alguna idea a qué crees que se refiere? Dice ventajas y riesgos. Pues yo creo que se refiere al uso de las TICs en la educación y sus ventajas y desventajas en los estudiantes. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Tratará sobre cómo aprender a cocinar? No, ¿verdad? ¿Tratará sobre cómo usar el celular? Tampoco. Entonces, ¿sobre qué crees que tratará el texto? El texto tratará sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. De eso va a tratar el texto. ¿A quién estará dirigido el texto? ¿Por qué? ¿A quién? ¿A los cocineros? ¿Tú crees que a ellos? No, ¿verdad? Está dirigido especialmente a todos los estudiantes y padres de familia. ¿Cómo está organizado el texto? Lo acabamos de ver. Está organizado en una tabla donde cada estudiante o personaje da su punto de vista acerca de lo importante que son las TIC en la educación. ¿Ya tienes la respuesta entonces? El texto está organizado en un cuadro comparativo de opiniones distintos. Ahora sí, vamos a leer el texto. El título era Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Vamos a ver qué dice Denis y vamos a ver qué dice María Josefa. Denis dice que sí son importantes las TICs. ¿Por qué dice que son importantes? Porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender. ¿Te das cuenta? Él está argumentando y está diciendo que sí son importantes porque genera motivación e interés para aprender. ¿Qué más dice Denis? Son importantes porque se convierten en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. Además manifiesta que nos permiten el acceso rápido a múltiples fuentes de información. Aquí está la opinión de Denis. Está argumentando por qué son importantes las TIC. Y en el caso de María, por otro lado, María Josefa dice que no son importantes las TIC en educación. ¿Pero por qué dice ella eso? Porque las TIC generan altos niveles de adicción en niños y jóvenes, así como distracción al tener acceso a mucha información. María Josefa dice lo contrario que Denis. Para Denis, las TIC generan motivación y interés por aprender. Y además nos permiten acceder a las diversas informaciones que tenemos en las TIC. Pero para María no. Eso genera distracción y adicción. ¿Te das cuenta la postura, el argumento que dan ambos estudiantes con respecto a la importancia de las TIC en la educación? Por otro lado, Denis dice
que las TIC sí son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten una comunicación sincrónica y asincrónica con personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje multicultural. ¿Te das cuenta? Para Denis es una oportunidad las TIC. ¿Por qué? Porque les permite comunicarse de manera instantánea. Profesora, ¿a qué te refieres cuando dices sincrónica? A ver, sincrónica nos referimos cuando nosotros ingresamos a la plataforma de Zoom o a la plataforma de Meet. Ingresas tú, tus compañeros, tu profesor o profesora y se comunican de manera inmediata. Reciben información, dialogan de manera inmediata. A eso se refiere comunicación sincrónica, o sea, una comunicación directa, al instante. Y cuando hablamos de comunicación asincrónica es cuando nosotros ingresamos a una plataforma para descargar información. Supongamos que tu profesor o profesora usa la plataforma de Classroom, probablemente lo conoces. Ahí la profesora lo sube la información ya sea en la noche o en la tarde o en la mañana. Entonces tú puedes ingresar a esa plataforma para descargar la información, para ver los videos o escuchar los audios que tu profesor o profesora ha dejado. Y lo puedes ver en cualquier momento del día, en la mañana, en la tarde o en la noche. A eso se refiere una comunicación asincrónica. Y para Denis ese tipo de comunicación es valiosísima. ¿Por qué? Porque permite el aprendizaje multicultural. En cambio para María Josefa, ¿qué dirá? En cambio, María Josefa dice que no son importantes las TICs porque exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, la cual puede ser mal usada por personas inescrupulosas. ¿Te das cuenta? Argumentos, opiniones distintos sobre el uso de las TICs en la educación. Denis sigue diciendo que las TIC sí son importantes porque hoy en día, gracias a ella, pueden formar grupos de trabajo a distancia en los que todos interactúan haciendo uso de diferentes aplicativos como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, entre otras aplicaciones. Y esto permite generar mayores espacios de cooperación. ¿Te das cuenta por qué son importantes las TICs en educación para Denis? Ayuda al trabajo cooperativo. Pero en el caso de María Josefa, ¿qué dice? No son importantes porque al usar ilimitadamente, las TICs generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje, lo cual se convierte en una influencia negativa. Puede tener razón María, porque hay estudiantes que pierden el tiempo usando las TICs en vez de dedicarse a sus aprendizajes. Se dedican a veces a distraerse o se dedican a otras actividades no escolarizadas. Por eso para ella se pierde el tiempo usando las TICs. Pero sin embargo Denis sigue diciendo, sí son importantes porque gracias a las TICs permite la virtualidad, lo cual nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. Mira lo que dice Denis, para él, ayuda a la creatividad. También ayuda a mantenernos comunicados. Puede tener razón Denis, ¿verdad? Porque tú usas las TICs para llamar a tu profesor o profesora y comunicarte sobre ciertas actividades. O también puedes usar otras aplicaciones para desarrollar tu creatividad. ¿Te das cuenta cómo Denis manifiesta y mantiene su postura acerca de lo importante de usar las TICs en educación? Pero sin embargo, María, ¿qué dirá? María Josefa sigue diciendo que no es importante las TICs en educación. ¿Por qué? Porque se necesita conocer cuál información es verdadera, falsa o incompleta. Mira lo que dice. Es necesario contrastar con fuentes confiables y así poder filtrar la información inadecuada. Además genera aislamiento debido a su uso inadecuado. ¿Te das cuenta entonces las dos razones más por las que María Josefa fundamenta y dice que no son importantes las TICs? Una de las razones es porque la información que se difunde a través de ellas no se sabe si es información verdadera, falsa o incompleta.
Y la otra razón es porque genera aislamiento debido a su uso inadecuado. Dos razones más que permiten su fundamento a María Josefa por qué no son importantes las TIC. Vamos a ver otro fundamento de Denis. Para Denis, las TIC son importantes en educación porque promueve el pensamiento crítico. ¿Cómo así? Él dice que nos facilita el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, lo que permite ampliar o tener una visión más completa de cualquier tema. Eso quiere decir que gracias a las TICs, para Denis, podemos opinar. Es por eso que para él las TICs promueven el pensamiento crítico. Mientras que para María Josefa dice que las TICs no son importantes porque, así como nos facilitan el acceso a mucha información, generan riesgo como el ciberbullying. O sea, para María Josefa, las tecnologías de la información y comunicación puede ser oportunidad para las personas que están buscando a su víctima y acosarlos, o quizás amenazar o humillar a través de las TIC. Eso puede ser una de las razones para que las TICs no sean importantes para María Josefa. Generan riesgo o además pueden ser usadas, dice ella, por personas inescrupulosas que pueden crear perfiles falsos y pueden ocultar su identidad para realizar actos indebidos. ¿Te das cuenta cuáles son las razones por las cuales no son importantes para María Josefa las TIC? Son argumentos diferentes. Luego de haber analizado, dice ahí, las tecnologías de la información y la comunicación en general vienen siendo de gran importancia en todos los campos de la sociedad, claro. Es importante en educación, es importante en el entretenimiento, es importante en la salud, es importante. Pero dice la información, bien utilizadas, nos proporcionan múltiples ventajas para propiciar mejores oportunidades a nivel personal, familiar y social. Sin embargo, hay que estar alertas ante los riesgos que generan. ¿Te das cuenta? Hay que usar correctamente las TICs y hay que estar alertas para no tener consecuencias por su mal uso. ¿Quién considera que las TIC son importantes en la educación? ¿Quién? Muy bien, Denis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Denis, gracias a las TIC, la educación es más sencilla, pues nos brinda más información de forma rápida. Además, ¿por qué más crees tú que Denis dice que las TIC son importantes en educación? ¿Recuerdas? Porque permite, ¿qué cosa? El pensamiento crítico. Ayuda a ¿qué? A desarrollar la creatividad, ¿verdad? Y potencializa nuestras habilidades. Eso es lo que había dicho Denis. Puedes seguir comentando más sobre la opinión de Denis. ¿Quién considera que el uso de las TIC representa muchos riesgos? Qué fácil, ¿verdad? María Josefa. ¿Por qué? Porque para ella cree que el uso excesivo de las TIC genera adicción y que toda la información que brinda no es verídica, ya que tiene que ser comprobada. Eso es lo que decía María Josefa y además manifestaba otros argumentos. ¿Lo recuerdas? Si deseas puedes seguir registrándolo. ¿De qué trata el texto? Ahora sí ya sabes de qué trata, ¿verdad? Trata de las opiniones de Denis y de María Josefa a favor o en contra del uso de las TICs. ¿Qué te llamó la atención del texto? ¿Cuál es lo que te llamó la atención? ¿Por qué? A mí me llamó la atención las opiniones contrarias, lo que decía Denis y lo que decía María Josefa, porque se puede observar que las TICs pueden ser buenas y a la misma vez perjudiciales. Todo depende del uso que se le dé. Ahora vas a identificar los argumentos que cada persona usó para defender su postura frente a la importancia de las TIC. Así que ¿estás listo para identificar los argumentos? En el caso de Denis, ¿cuáles fueron sus argumentos? Uno de ellos ha sido que las TICs permiten el acceso a diferentes fuentes de información. Eso fue uno de sus argumentos. Y en el caso de María Josefa, ¿cuál fue su argumento? Ella decía que generan altos niveles de adicción. ¿Qué más decía Denis con respecto al uso de las TICs? Él decía que las TIC nos ofrecen herramientas que potencian la creatividad. Y en el caso de María Josefa, ¿qué decía?
que exponen nuestra vida privada. ¿Te das cuenta? Entonces te animo a que vayas registrando otros argumentos, tanto de Denis, que estaba a favor del uso de las TICs, y de María, que estaba en contra del uso de las TICs. Ahora vas a aplicar lo aprendido. Vas a presentar una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TICs en la educación y otra en la que se observen los riesgos existentes. A través de esta tabla vas a completar un ejemplo o una situación personal donde se observan las ventajas de las TICs. ¿Has podido observar? Por ejemplo, cuando usas las TICs para realizar tus actividades escolares de Aprendo en Casa, ¿crees tú que será una situación que favorece tu aprendizaje? Entonces eso sería una ventaja. ¿Y cómo podrías escribirlo? Podría ser de la siguiente manera: he visto a mi mamá que usa Zoom, WhatsApp para dictar sus clases virtuales. Además, mi hermano de la universidad usa Meet para ingresar a sus clases. Esto es una situación personal. Y una situación donde se observen los riesgos de las TIC. ¿Has podido ver, observar? Por ejemplo, yo he visto que cuando mi hermano está en clases virtuales se distrae fácilmente jugando Free Fire y chateando por el WhatsApp. Eso es una experiencia que he vivido. Y eso es una situación que se observa el riesgo que puede traer el mal uso de las TIC. Vamos, te animo a que tú puedas registrar tus propias experiencias acerca de las ventajas del uso de las TIC y sobre los riesgos que pueden traer. Con la información del texto que acabamos de leer, el texto de opinión tanto de Denis como de María Josefa y de la experiencia que acabas de escribir, vas a explicar la importancia de las TIC en educación. ¿Crees tú que es importante que se usen las TIC en educación? Pero para explicar vas a tener que dar a conocer cuáles son las ventajas y los riesgos existentes. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Las TIC son importantes ya que su uso nos ayuda a realizar actividades académicas. ¿Te estás dando cuenta? Aquí se explica por qué son importantes las TIC. Está manifestando las ventajas. Ayuda a realizar actividades académicas de manera más eficaz y a desarrollar la creatividad. Pero también nos está manifestando el riesgo que se corre, por ejemplo. Pero hay que ser más responsable con su uso porque son fuente de recreación y de facilitismo y podría perjudicar nuestro aprendizaje. ¿Te das cuenta cómo se está dando a conocer las ventajas y los riesgos de lo importante de usar las TIC en educación? Es un ejemplo para que te puedas guiar. A partir de la actividad desarrollada, expresa tu opinión sobre el uso responsable de las TIC para ti. ¿Será importante usar las TIC o no será importante? Cuando escribas tu opinión, puedes hacerlo de la siguiente manera. Yo creo que el uso de las TIC es beneficioso porque fundamenta. Si tú dices que es beneficioso, fundamenta. Si tú dices que no es importante o no es beneficioso, fundamenta. Vamos, te animo a que realices tu explicación y argumento. Tú puedes hacerlo. Comparte lo que acabas de aprender. Elabora un cuadro comparativo como lo que estás viendo en la pantalla, donde vas a colocar un título: Uso de las TIC en la educación y vida diaria. Vamos a registrar las ventajas y los riesgos. ¿Qué ventajas crees tú que podemos tener si usamos las TIC en la educación? Una de las ventajas sería ayuda en la educación porque permite acceder a la información de manera fácil y sencilla. ¿Y cuáles serían los riesgos? Uno de los riesgos podría ser genera adicción a los juegos si no se usa adecuadamente. ¿Te estás dando cuenta cómo estamos completando el cuadro acerca de las ventajas y los riesgos del uso de las TIC? Otra ventaja, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, las TIC permiten realizar compras y hacer pagos virtualmente. ¿Es una ventaja o no es una ventaja? Claro, porque gracias a ello puedes realizar tus pagos de manera virtual con tu celular o computadora. Pero ¿cuál sería el riesgo? El riesgo podría ser que podríamos ser estafados cuando accedemos a plataformas inseguras. ¿Te das cuenta cómo estamos registrando las ventajas y los riesgos si usamos las TIC en educación y en nuestra vida diaria? Vamos. Te animo a que tú registres otras ventajas y otros riesgos. Tú puedes hacerlo.
Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Evalúa tus aprendizajes y registra a conciencia si lo lograste, lo estás intentando o fíjate en qué necesitas mejorar. Eso es todo por el día de hoy, así que me despido, pero antes de irme, te animo a que te suscribas, regálame un like y activa la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho. Hasta la próxima, bye.